Hola, buen día. Nuestros nombres son Cristal Espinosa Quiñones y Fátima Esperanza Morales Padilla. Somos estudiantes de la carrera de Derecho de octavo semestre, turno matutino, en la materia de Derecho de Autor que imparte la maestra Irma Leticia Santana Alonso. Este es un proyecto para explicar la propiedad intelectual en México. Nosotras vamos a hablar acerca de la unidad 1 y 2 del tema. La unidad 1 tiene como nombre Propiedad intelectual en México y la unidad 2 los derechos de autor. Para comenzar, es importante mencionar que la propiedad intelectual en México se refiere al conjunto de derechos que protegen las creaciones del intelecto humano, como inventos, obras artísticas, marcas, diseños y secretos industriales. Su objetivo es reconocer a los autores e inventores, fomentar la innovación y regular el uso de estas creaciones para impulsar el desarrollo económico y cultural del país. Conforme vayamos explicando, iremos desarrollando cada subtema de cada unidad. Esperemos poder darles una explicación breve de cada subtema. Vamos a comenzar primeramente con la unidad número 1, propiedad intelectual en México. Muchas gracias, esperemos que este audio sea de su agrado. Como primer subtema tenemos la innovación tecnológica, la cual es vista como un proceso evolutivo en el que se desarrollan una creciente diversidad de opciones a través de la creación por mutación de nuevas oportunidades y la selección dentro del nuevo conjunto de opciones disponibles. Es importante porque impulsa la economía, genera competitividad, atrae inversión y permite el desarrollo industrial y científico. Sin esta protección, los inventores no tendrían seguridad para explotar sus creaciones. Por eso, la propiedad intelectual protege legalmente estas innovaciones. Continuando con el siguiente subtema, el derecho de la propiedad intelectual en México, su concepto y términos característicos. Nos habla que es la rama del derecho que protege las creaciones de la mente, intangibles, dividiéndose en la propiedad industrial y los derechos de autor. Reconoce derechos exclusivos temporales al creador para explotar su creación y evitar su uso no autorizado. Nos habla de la territorialidad, temporalidad, novedad, originalidad, exclusividad y no discriminación, y tiene un equilibrio entre los derechos del creador y el interés público. Como marco jurídico de la propiedad intelectual en la República Mexicana, podemos entender que es un conjunto de leyes, reglamentos y tratados que regulan la protección de las creaciones intelectuales. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, administrada por el INPI. Ley Federal del Derecho de Autor, administrada por el INDAUTOR. Tratados internacionales. TEMEC. Convenio de Berna, OMPI. Protege la innovación, previene la competencia y fomenta la creación cultural y tecnológica. Hablando acerca un poco de variedades vegetales, podemos entender por esto que es una figura de propiedad intelectual que protege nuevas variedades de plantas, obtenidas mediante el mejoramiento genético. Las variedades vegetales están reguladas por la Ley Federal de Variedades Vegetales. Requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad. Tienen una duración aproximada de 15 años y es armonizada con el convenio de la UPOP. Comenzando con los temas de la unidad 2, como primer subtema tenemos los derechos de autor, el cual nos dice que es un término jurídico que comprende los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias, artísticas, musicales, fotografías y audiovisuales. El artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado. Los derechos de autor y su concepto podemos entender que es un reconocimiento que hace el Estado mexicano a favor de todo creador de obras literarias y artísticas. Esto lo podemos encontrar en el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho del Autor. En los derechos de autor encontramos prerrogativas exclusivas de carácter personal e impuestos patrimoniales, orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional. Siguiendo con lo que es una obra es una creación original susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio. Estas deben ser originales y fijadas. Deben de tener una protección desde que nace, desde el momento de la creación, sin necesidad del registro, aunque se otorga en presunción de titularidad. Algo muy importante es el autor. ¿Qué es el autor? Muchas veces nos preguntamos qué es un autor.
Bueno, un autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Son personas físicas que pueden ser autoridades o autores no morales de sus creaciones. El autor es el titular originario de los derechos morales de la obra que ha creado. Según la clasificación legal de las obras, el objeto y su protección. Entrando con su clasificación legal de las obras y el objeto de la protección. Según la Ley Federal de los Derechos de Autor, se clasifica en 4 criterios, según su autor y según su comunicación, según su origen. Su clasificación es por conocidas, anónimas, divulgaciones o primogenias. Un ejemplo de ello es la obra con nombre, la obra expuesta en Internet y la obra original. Algunas de las obras protegidas son las obras literarias, musicales, dramáticas, danza, pictóricas o de dibujo. Se incluyen por analogía. Las que no son protegidas son ideas, fórmulas, soluciones, conceptos y métodos. Los programas de computación se protegen como obras literarias. La base de datos se protegen como compilaciones cuando la selección o contenido constituya. La tendencia internacional en México incorpora al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y obliga a tratar el software. Entrando a un poco de los derechos morales, derechos patrimoniales y derechos de autor, tenemos los morales, que son aquellos unidos al autor de forma perpetua, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Estos incluyen divulgación, paternidad, reconocimiento como autor, integridad de la obra, oponerse a deformidades, modificación y retiro de comercio. En cuestión a los patrimoniales, tenemos que es un derecho exclusivo a explotar la obra, reproducción, distribución, comunicación pública y transformaciones. Estos son transferibles de cesión o licencia y duran vida de autor más 100 años. Los conexos son aquellos que protegen a artistas, intérpretes, ejecutientes, productores de fonogramas, videogramas y organismos de radiofusión. Y tiene un variable de 70 a 100 años. En cuestión a reserva de derechos al uso exclusivo, tenemos que se otorga exclusividad sobre los elementos no protegidos directamente por derechos del autor, otorgada por el indautor. El indautor es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura Función, registra obras y contratos, otorga reservas de derecho de autor, autoriza sociedades de gestión colectiva, resuelve controversias y promueve el derecho de autor, lleva el registro público del derecho de autor, ofrece asesoría y cooperación internacional. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero que les hayamos podido brindar un poco de conocimiento acerca de lo que es este tema que viene siendo sobre la propiedad intelectual. Agradecemos su atención y esperemos que nos hayamos dado a entender súper bien, que tengan un bonito día y nosotras somos Cristal Esperanza Quiñones y Fátima Esperanza Morales Padilla.